Está con audio para los que quieran escuchar mi dulce voz. Breve definición y componentes de la evaluación nutricional, que son la encuesta, el examen físico, la antropometría, las pruebas de laboratorio y nada más. Sino que al final he puesto la impedancia bioeléctrica, que nos da una aproximación muy exacta de la cantidad de grasa que tenemos, pero de manera indirecta. La evaluación nutricional forma parte de la evaluación de salud de una persona en cualquier etapa de la vida, desde el día en que nace hasta el último día de su vida, hasta los 120 años. Porque hasta esa edad deberíamos vivir todos. Mide indicadores de la ingesta y de la salud de un individuo o de un grupo de individuos relacionados con la nutrición. Pretende identificar la presencia, naturaleza y extensión de situaciones nutricionales alteradas, ya sea por exceso, sobrepeso u obesidad o por defecto, desnutrición. La evaluación nutricional debe ser más exhaustiva ante trastornos nutricionales como las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, los TCA, bulimia, anorexia o bulimarexia, en presencia de embarazo, en niños y adolescentes que están en crecimiento, en deportistas competitivos que tienen que tener más calorías en su dieta, pero manteniendo las proporciones de carbohidratos, proteínas y grasas. Y en aquellos que padezcan de alguna enfermedad crónica como insuficiencia renal, insuficiencia hepática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es motivo de una de sus lecturas que pronto les llegará. Que es una de mis favoritas, pero es la única que no he cambiado desde hace X tiempo. Después todas las ando cambiando. Vale, chaval. ¿Viniste? No puedo creerlo. ¿Traigo mis fotos? Así es. Al final les voy a poner una foto, ¿ya? Porque no puedo creer que estén acá algunos. Componentes de la evaluación nutricional. La encuesta alimentaria, también llamada encuesta nutricional, se van a dar cuenta que es importante, pero muy engañosa, porque nosotros mismos nos olvidamos de qué hemos desayunado, nos olvidamos qué comimos a media, por inercia a veces nos metemos cosas a la boca y nos olvidamos. El examen físico, la antropometría nutricional, me hace recordar cuando estaban en primer año, de todos se reían, yo no les entendía. Antropometría nutricional y pruebas de laboratorio. Entonces, recapitulamos. ¿Cuáles son los componentes de la evaluación nutricional? La encuesta, el examen físico, la antropometría, que es lo más utilizado, peso, talla, pliegues, índices, perímetros, y pruebas de laboratorio, que son estáticas y dinámicas o funcionales. La encuesta alimentaria debe ser acuciosa, en especial si se trata de un trastorno nutricional, ya sea por deficiencia o por exceso. Se debe consignar el número de comidas, incluyendo jugos, bebidas, extras, cualquier cosa que hayamos ingerido entre comidas, porque a veces nos olvidamos, tanto dentro o fuera de la casa. Estamos acostumbrados a recordar el desayuno, el almuerzo, si es que almorzamos, y algo que comimos en la noche, pero nos olvidamos que pasa a media mañana, a media tarde, o incluso antes de dormir solemos comer algo. Que está muy mal, por cierto, pero uno llega tan tarde a casa. Es importante en la encuesta alimentaria estar alerta a la presencia de hábitos alimentarios inhabituales y a detectar conductas que orienten a trastornos del apetito como la anorexia nervosa o bulimia nervosa. Y esto es frecuente en adolescentes, aunque la bulimia también se puede presentar en otras etapas de la vida. ¿Cuáles son los métodos para evaluar la ingesta alimentaria? Tenemos el recordatorio de 24 horas, que es el menos recomendable, porque uno se olvida, y el registro de ingesta hecho por el mismo paciente o con la ayuda de un profesional de apoyo. En el recordatorio de 24 horas, el profesional se sienta, pueden ser ustedes, puede ser la nutricionista, el endocrinólogo, y va anotando todo lo que el paciente le dice. Señora, ¿qué desayunó? ¿A media mañana comió algo? Le sugiere, ¿no? ¿No le provocó tomar algo? Ah, sí, tomé un juguito. ¿Y en el almuerzo que comió tal cosa? Pero antes del almuerzo, ah, sí, suelo picar tal cosa. O sea, hay que recordar todo lo que uno comió en 24 horas. El segundo es el registro de ingesta hecho por el mismísimo paciente. Agarra su libreta y él mismo anota todo lo que ha comido en el día. Él mismo. Muchas veces el profesional se queda a dormir en la casa del paciente para observar qué es lo que come en el día.
Y la encuesta de tendencia de consumo cuantificada, esta encuesta de tendencia de consumo cuantificada es la más recomendada. Es el registro de ingesta de 3 a 5 días, no solamente la fotografía de un día o lo que el paciente recuerda, sino son 3 a 5 días y se incluye un día festivo. Es importante cocinar antecedentes socioeconómicos y culturales, pues eso tiene que ver con la disponibilidad y también con los patrones alimenticios, porque recuerden que estratos socioeconómicos bajos no van a consumir alimentos que ustedes saben son caros, como por ejemplo la carne o la leche. Lastimosamente no la consumen. La anamnesis nutricional proporciona antecedentes de gran ayuda en la evaluación del estado nutricional, pero por sí sola no permite formular un diagnóstico. ¿Nos ayuda la anamnesis? Porque la encuesta nutricional viene a ser una anamnesis. ¿Nos ayuda? Sí, pero no podemos hacer un diagnóstico. Tenemos que valernos del examen físico y de la antropometría nutricional. Se asume que lo más importante de los 4, el que sigue la antropometría nutricional y al final el examen de laboratorio, lo más importante es la antropometría nutricional. Al menos nos da un alcance más preciso del grado de nutrición del paciente. El examen físico debe ser completo y cuidadoso, incluyendo el desarrollo puberal si se trata de un adolescente. En el caso de los niños, de los adolescentes varones, se examinan los testículos, el volumen testicular. Para eso nos valemos del orquidómetro de Prader. Pero cuando uno tiene experiencia, ya no necesita el orquidómetro de Prader, solamente palpar bien e identificar el volumen. Es importante cuando examinen a un adolescente que esté presente la madre o el padre. No lo examinen solo. Si el adolescente no vive con familiares, mejor no examinen al niño. Es un consejo. En algunos casos, el aspecto general del individuo, la observancia de masas musculares o simplemente la estimación del panículo adiposo podría hacernos una idea de que ese paciente se encuentra o no en buen estado nutricional o es un paciente obeso. Pero esta debe objetivarse con parámetros específicos, porque puede haber gente muy voluminosa que ustedes dicen, ah, qué gordito, y realmente es pura masa muscular. Habría que tocarlo bien. Los signos clínicos que orientan a una desnutrición proteica o carencias específicas dependen de cambios estructurales a nivel de los tejidos y por lo tanto son de apariencia tardía. Si tenemos una paciente que se está alimentando muy mal la última semana por problemas psicológicos o porque ha tenido una diarrea intensa o una enfermedad respiratoria, en esa sola semana el adulto como el niño van a bajar de peso y no vamos a esperar queilosis u otros cambios o caída del cabello en un tiempo tan corto. Estos cambios tardíos pueden observarse especialmente en la piel y sus anexos. Lo clásico es en los ojos y en la boca. Cualquier enfermedad concomitante, cualquier enfermedad que me tenga postrado y que haga que yo me alimente inadecuadamente, va a hacer que me aparezca queilosis o boquera. ¿Recuerdan que el déficit de qué vitamina? Vitamina B2, hierro y zinc, muy bien, me puede provocar queilosis. O sea, es algo inespecífico. Puede ser también la combinación de las tres. Y también puede aparecer queilosis en aquellas personas que no tienen una buena higiene bucal. La evaluación antropométrica. Esta evaluación sí es importantísima porque se considera la más importante de las 4 para hacer un diagnóstico nutricional de un paciente. Es el conjunto de mediciones corporales con el que se determinan los diferentes niveles y grados de nutrición mediante parámetros antropométricos, siendo los más comunes el peso, la talla, los pliegues, los perímetros y los índices que son los derivados de la combinación de las anteriores, como el peso y la talla, ¿no? El índice de masa corporal. Ahora es una tablita hermosa que he preparado para ustedes. Si les he tomado cariño, ¿saben por qué me ha amanecido por ustedes hoy día? Y les he puesto sus tablitas a colores. Porque he visto bastantes 19, bastantes 17. Como que les he perdonado que no hayan venido a sus 5 primeras clases. Es la verdad. Pero así soy yo. Muy bien.
La evaluación antropométrica es la técnica más usada. Proporciona información fundamentalmente acerca de la suficiencia de aportes de macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, porque me va a evaluar el peso, la talla, los pliegues, los perímetros. No me dice el aporte de micronutrientes. Para evaluar el aporte de micronutrientes, yo tengo que realizar un examen clínico, pero no en un tiempo tan corto, podría ser al mes, donde ya van a haber alteraciones tisulares, y valiéndome del examen de laboratorio. Pero recordemos, el peso, la talla y los parámetros que les he mencionado, básicamente me van a evaluar la cantidad de grasa que tenemos en el cuerpo. ¿Cuáles son las mediciones? Las más comunes son el peso y la talla, que cualquiera de nosotros puede hacer, pero hoy día les voy a enseñar cómo es en los bebés. Las determinaciones del perímetro braquial y del grosor de los pliegues cutáneos, que se los voy a mostrar en imágenes, pero aparte les he preparado un video muy bonito que lo pueden ver en casa. Permiten estimar la composición corporal y pueden ser de utilidad cuando se usan en conjunto con el peso y la talla. Pliegues aislados y perímetros aislados no tienen ninguna utilidad, salvo que sea una población desnutrida, marasmática, y bueno, pues el pliegue sí tendría importancia, como el pliegue tricipital y el subescapular, que son los dos más importantes, y el perímetro braquial, que también se han hecho estudios de screening solamente con perímetro braquial, pero son casos de excepción, que ustedes saben que van a ir a una zona de hambruna, pero por lo general... Ay, yo decía, ¿qué voz es esa? Soy yo misma, me voy a bajar el volumen. Disculpen, chicos, profesora no duerme. Pero no sé por qué me siento feliz. Creo que me siento útil, según yo. No, es que ayer me han canonizado. Bueno. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Sóplenme. Hola. Muy bien. Qué chico para inteligente. Los pliegues y los perímetros en forma aislada son de utilidad en zonas de carestía, de hambruna, donde todo el mundo está demasiado. Pero en poblaciones en general tienen que obligadamente ir acompañada de otras medidas antropométricas como el peso y la talla. Debe ser realizada por personal calificado y con instrumentos adecuados y calibrados, porque resulta, y nos ha pasado en el hospital, a un señor, más fácil, a una chica de 16 años que regla desde los 12. Las mujeres crecemos hasta 2 a 3 años después de la regla. En promedio, 8 a 10 centímetros, no crecemos más. Entonces, si una chica arregló a los 12, tuvo chance para crecer entre los 14 y los 15. Ya tiene 17. Va y la talla. Y de repente la técnica le mide 1,58 m. No puede ser. Porque, ¿cómo se va a achicar? La chica me dio 1,60 m hace un año. Entonces significa que la técnica actual la midió mal, la técnica de enfermería, porque lo hace en mi hospital la técnica o la enfermera, o la persona que la había tallado anteriormente. Así es que lo que hace en ese momento el médico es pararse y tallar al paciente para saber realmente cuánto es su medida. ¿Por qué les digo esto? Porque de todas las mediciones, la del peso y sobre todo la talla es la que puede tener errores. Por eso es que se recomienda tallar 2 veces a la persona. Los procedimientos son simples, seguros y no invasores, pueden practicarse en la cabecera del paciente y pueden aplicarse a grandes masas de la población. El equipo de antropometría, como el tallímetro, es barato, portátil, duradero y de fácil manejo. Yo traje el mío, está por ahí en Ciencias Básicas, ¿lo han visto? ¿Han visto mi tallímetro? Ahí está me toca el guancho, creo que lo tiene. La metodología es relativamente precisa y exacta si se acomoda a las normas y permite valorar fácilmente los cambios del estado nutricional en el tiempo, entre individuos y entre poblaciones, con mediciones que pueden identificar situaciones de malnutrición leve, moderada a severa. Si estamos hablando de desnutrido crónico, es la talla para la edad. Eso se lo voy a explicar más bonito y más sencillo en unas tablas. A colores, se los he puesto a colores. En los niños menores de 2 años, se mide la longitud. El aparato debe tener una pieza horizontal sobre la cual se coloca el niño de espaldas, tal cual lo ven en la imagen, y otra vertical que va a tocar la planta de los pies de este niño, y esta es la que determina la medida de la longitud. Se mide además en los niños el perímetro cefálico, que es muy importante.
Se pasa una cinta inextensible por la parte inferior del frontal sobre los arcos superciliares y por detrás por la parte más saliente del occipital, tal cual lo pueden ver en la imagen. El peso. Si se trata de niños, colocar al niño sobre una báscula máximo 20 kilos. Ya si el niño pesa más de 20 kilos, es mejor la pesa de pie. Esta es solamente para niños menores de 20 kilos. Conviene que precise fracciones de 10 gramos, especialmente si se trata de niños pequeños. El peso como parámetro aislado no tiene ninguna validez. Debe expresarse en función de la edad y de la talla. Esto también lo vamos a ver en unas tablas. En el niño mayor de 2 años se llama altura o talla. Menor de 2 años, longitud. Pregunta de examen. El niño se coloca de pie erguido y con la espaldita apoyada en la pieza vertical. Ahí lo pueden ver. Se hace descender la pieza horizontal del aparato hasta que presione ligeramente sobre el cuero cabelludo. Hay que fijarnos cómo ese niño tiene el cabello, porque a veces van mis niños con esos, se ponen gel y van sus cabecitas así, sus pelitos, y otras veces van con la cabecita como un colchón. Entonces hay que tener bastante cuidado de presionar, ¿no?, ligeramente, porque si no serían por lo menos 2 centímetros a 3 centímetros de colchoneta de cabello. Les digo porque eso influye. Y lo ideal es no pesar con zapatillas como está en esta imagen, así que no la desaparecí. Se debe tallar descalzo al niño, adolescente o adulto. Como les mencioné, la talla es un parámetro muy susceptible de error, por eso es que se debe medir 2 veces, aceptando una diferencia inferior a 5 milímetros. Debe expresarse en función de la edad y del desarrollo puberal. Recuerden, cuando los niños, la pubertad puede empezar alrededor de los 9 años, muy tempranamente. El promedio de Perú son los 12 años. Entonces, ustedes como futuros médicos tienen que examinar a los niños. En el varoncito, como les dije, los testículos, los vellos, el vello pubiano, y en las mujercitas, especialmente la mama. Ahora les voy a mostrar una imagen para que puedan evaluar el Tanner, que es bien sencillo. Es cuestión de práctica nada más. El crecimiento lineal continuo es el mejor indicador de dieta adecuada y estado nutricional a largo plazo. Y aprovecho para mencionarles que papá y mamá chiquindujos quieren hijo gigante. Entonces yo les demuestro a los señores con mucho cariño y paciencia, porque cada 3 meses cito a mis niños, y les digo, vengan papás, su niño está en el percentil 25, y miren, continúa en el 25, miren, ya pasaron 3 años, sigue en el 25, y sigue creciendo su niño, pero sigue en el 25. El niño sigue en el 25, el niño salió talla baja, familiar, la culpa no es del niño. En todo caso, el señor debió casarse con una mujer de 1,80 m o viceversa. Pero, bueno, pues los papás miden 1,52 m, y la mamá 1,52 m y el papá 1,60 m y quieren hijo de 1,80 m. Eso es imposible. Ahora, en la actualidad podemos hacer crecer a estos niños más que la herencia genética. Supuestamente sí, antes de que hicieran los cartílagos de crecimiento, con la hormona de crecimiento, la somatotropina. Pero ya les dije el costo, ¿verdad? El que puede, puede. Son 810 soles, multiplicado por 3, alrededor de 2.400 soles al mes. Es bastante dinero. Hablemos ahora de las curvas de crecimiento. La Organización Mundial de la Salud recomienda las curvas elaboradas por el Centro Nacional de Estadísticas en Salud, ya que los pesos y tallas de los niños que crecen en países desarrollados, bien alimentados, son semejantes a los pesos y tallas de los niños de clase media y alta, bien alimentados de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. En otras palabras, así yo haya nacido en un país desarrollado, en un país, entre comillas, pobre o en vías de desarrollo, pero cuyos niños, cuyo grupo poblacional se alimenta bien, se alimenta adecuadamente, hay patrones comparables, deben utilizarse las mismísimas tablas de crecimiento para estos niños. Porque si cada país subdesarrollado saca su propia tabla, pues tendrá que extrapolarla solo a su población y no a la población mundial. ¿Entendieron el mensaje? Porque antes decían, nosotros tenemos que tener nuestra propia tabla. ¿Se imaginan? En un país, en África subsahariana, tener sus propias tablas de niños desnutridos. Entonces, en conclusión, estas tablas son las utilizadas mundialmente. Curvas de crecimiento.
Se acepta como normal una talla entre el 95% y 105% del estándar, lo que en las curvas del Centro Nacional de Estadísticas en Salud corresponde aproximadamente a los valores del percentil 10 y 90 para la edad. Esto lo vamos a ver en las tablas y va a ser muchísimo más fácil de comprender. En adolescentes con talla baja se debe considerar siempre el estadio de Tanner para la evaluación. En el caso de las mujeres, como les dije, las mamas, y ahí les he copiado para que estudien en casa con calma, desde el estadio 1, que es el prepuberal, hasta el estadio 5, que es el adulto. Muchas mujeres se quedan solo en el estadio 4. Igualmente, en relación a el desarrollo en el varón, ya les dije que tenemos que fijarnos en el volumen testicular. Entonces hablaríamos del Tanner. Hay varones adultos, lo ideal es llegar al 5, pero hay varones adultos que no llegan al 5, se quedan en el 4. Y también hay que ver la etnia. Hay muchos grupos poblacionales que son lampiños y no es que tengan algún problema hormonal o que estén en Tanner 1. Tanner 1 es prepubero, simplemente que no tienen vellos, es algo digamos, propio de su grupo poblacional. Talla para la edad. Cuando ustedes quieran saber si ese niño es un desnutrido crónico, van a recurrir a las tablas de talla para la edad. Hay tablas y tablas. Yo les he escogido para efectos de esta clase las de CDC, centros que son los centros para el control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos. C es centro, P prevención, C control. P no aparece por ningún lado, pero el nombre completo también incluye la palabra prevención. Entonces, este es el caso de un varón que mide 1,47 m y tiene como edad 14 años. Entonces, en la parte horizontal está la edad, aquí está, 14 años. Ustedes van hacia arriba y como ese niño mide 1,47 m, buscan acá, 1,47 m exacto, y le corresponde el tercer percentil. Por lo tanto, es un desnutrido crónico. Lo ideal es ir al P50, al percentil 50, que es el percentil esperado. Hablando en términos sencillos, encontrar a un niño en percentil 50 significa que hay 50 niños más altos que él, pero 50 niños más bajos que él. Habrán niños que están en el percentil 25. Habrán 25 niños más bajos y 75 niños más altos que él. Hay chicos que por genética son altos, su familia es alta, entonces él por genética es alto. No es que tenga gigantismo, sino es por genética. Estos chicos pueden estar en percentil 75 o 90. Quiere decir que hay 75 niños más bajos y solamente 25 chicos más altos que él. Es una persona alta en percentil 75. Entonces, cuando yo les diga y les ponga en el examen, porque yo les voy a poner todos los datos, lo que quiero es que interpreten, hagan el diagnóstico, el percentil 50 es el esperado. Vamos a suponer, por eso les he puesto en esta tabla y está con audio, con una voz así, es una voz especial, porque anoche me estaba escuchando, dije, mis chicos me escucharán con esta voz, pero qué tierna que me escuchan. Entonces, si ustedes continúan y miran la línea azul, significa que para un chico de 14 años, en el percentil 50, que es el esperado o ideal, le correspondería una talla de 1,65 m. Por lo tanto, ¿cuánto de déficit tiene esta criatura en cuanto a su talla? Hola, ustedes son súper, hiper, mega inteligentes. ¿Cuántos centímetros tiene de déficit? 18 centímetros de déficit. O sea, el niño en percentil 50 de 14 años, este adolescente, le lleva una cabeza al niño de talla baja. ¿Pero por qué tiene talla baja? Porque es un desnutrido crónico. Y si ustedes quieren apoyar su diagnóstico, pues le miden los pliegues, que ahora les voy a enseñar cómo medir, y los perímetros.
Lo mismo, existen tablas del CDC de talla para la edad para diagnosticar desnutrición crónica específicamente para las mujeres. Tanto en hombres, que acabamos de ver, como en mujeres, estas tablas nos ayudan entre los 2 y 20 años de edad. Y aquí está el caso de la mujer. Esta es una niña de 12 años de edad que mide 1,37 m. Fíjense acá, 12 años, ustedes suben 1,37 m, lo cruzan y en el punto del cruce van a fijarse a qué corresponde. Tercer percentil. ¿Puede ocurrir que haya medido 1,33 m y esté por aquí? Sí, por supuesto, y estaría incluso por debajo del tercer percentil. Si ustedes quieren saber cuánto debería tallar una niña de 12 años, se dirigen al percentil 50. Suben y van a chocar con el percentil 50, que en todas las tablas está más resaltado en color negro. Chocan aquí y voltean hacia la izquierda recto para ir hacia la talla. Pues debería medir 1,53 m. ¿Cuánto de retraso tiene esta niña? ¿Es la edad que aparento? ¿Cuánto de retraso tiene esta niña? Oigan, chicos, mide 1,37 m y debería medir 1,53 m. 16 centímetros de retraso. Muy bien. Si ustedes quieren evaluar desnutrición global, les pongo un ejemplo. Ya ese chico es chato, es un desnutrido crónico. Vamos a remontarnos a este chico. Ahí está, más fácil. Este es un chico con desnutrición crónica. Tiene 14 años y mide 1,47 m. Pero el pobrecillo tiene derecho a enfermarse, ¿no? ¿Qué creen? Le da una neumonía. Está en cama el pobrecillo. 2 semanas. Y resulta que baja de peso. Es un caso. Quiere decir que a esa desnutrición crónica se le ha unido una desnutrición aguda, porque la desnutrición aguda solo tiene que ver con el peso, no toca la talla. Cuando se suma desnutrición crónica más desnutrición aguda, estamos hablando de desnutrición global. Y para eso nos valemos de estas tablas de peso para la edad. Este es un niño de 26 kilogramos, de 11 años. Vamos a la parte horizontal, 11 años. Subimos y hacia el lado izquierdo, 26 kilos, le corresponde el percentil 3. Es un niño con desnutrición global. ¿Cuánto debería pesar este niño para sus 11 años? Pues se van, como les acabo de enseñar, al percentil 50, que es el percentil esperado. Y chocan con el percentil, la línea del percentil, y voltean hacia la izquierda, recto. ¿Cuánto debería pesar este niño para 11 años? 36 kilogramos. Pobre criatura. ¿Cuánto le falta para llegar al percentil 50 a este chico? 10 kilos. Lo mismo sucede para las niñas. Y les he puesto los mismos datos. La niña de 11 años que pesa 26 kilos, aquí está. Yo quiero saber cuánto debería pesar esta niña. Pues me voy al percentil 50 y me voy hacia la izquierda, porque acá están los kilogramos. Esa niña debería pesar 37 kilos. Tiene 11 kilos de retraso, de déficit de peso. Y aquí en grande, a propósito, se los he puesto para que simplemente lo identifiquen. Percentil 3, desnutrición global, y 50, que es el esperado o el ideal. Ahora vamos a hablar del índice de peso para la talla. ¿Y por qué es importante el IPT? Porque se han creado tablas donde no se necesita la edad del niño. Solamente necesito saber cuál es su talla y cuál es su peso. La edad, y se ha creado una tabla. Para tal peso, o más fácil, para tal talla, porque eso supuestamente no se altera, para tal talla el niño debería pesar tanto. Y hay una tabla ya elaborada. No se requiere, como les digo, la edad.
y hay una fórmula muy sencilla para calcularlo. Yo les voy a dar a ustedes todos los datos. Debería darles su cartilla y todo, pero como es un examen y lo que quiero es que ustedes hagan su diagnóstico, yo les voy a dar todos los datos y les voy a colocar su fórmula y todo. Nada más necesito que me hagan el diagnóstico. El IPT. Durante la adolescencia, la relación peso-talla cambia bruscamente con la edad y con el estado puberal, por lo que se ha cuestionado la utilidad de este IPT. A pesar de esto, es utilizado para diagnosticar obesidad y desnutrición aguda en adolescentes y niños. En los estándares del Centro Nacional de Estadísticas en Salud existen curvas de peso para la talla, listas, como les dije, expresadas en percentiles. Incluyen tallas hasta 1,37 m para mujeres y hasta 1,45 m en los hombres. El del CDC, que les voy a dar como ejemplo, mide hasta 120 centímetros, tanto para hombres como para mujeres, pero hay tablas, como les digo, que pueden ir un poco más allá. El IPT se calcula de la siguiente manera. Yo les voy a dar el peso actual del niño, lo van a dividir entre el peso aceptable, que es el peso del percentil 50, ¿se acuerdan la tablita 50? Yo les voy a dar ese dato. Se considera como peso aceptable el percentil 50. Entonces, el IPT se da en porcentajes. El peso actual del niño, por ejemplo, 27 kilogramos, entre el peso aceptable, que debería ser 36 kilogramos, lo multiplican por 100 y ahí les va a salir una cantidad. Una vez que obtengan la cantidad, que es muy sencillo, por ejemplo, les sale el valor, me estoy inventando, 75. Yo no quiero que ustedes digan, salió 75 y lo van a marcar, no. Quiero que me den el diagnóstico de ese niño. Entonces, si el valor que le sale del IPT es menor de 90, indica desnutrición. Si es menor de 75, desnutrición grave. Mayor de 110, indica sobrepeso. Y mayor de 120, sugiere obesidad. Entonces, repito, yo les voy a dar los valores, ustedes simplemente van a hacer el cálculo y cuando obtengan ese valor, ustedes van a marcar el diagnóstico. Yo les voy a colocar estos 4 de nutrición, tal cual lo pueden ver allí, pero no les voy a colocar el porcentaje. Esta es una curva de peso para la talla en niños expresada en percentiles. El peso para la talla me indica desnutrición aguda. Quiere decir que es un niño en el cual se va a alterar el peso, no se toca la talla. Ha podido tener un cuadro de diarrea, cualquier enfermedad que al niño lo ha postrado, y ustedes saben que la fiebre, el malestar hace que se utilice las proteínas, y las proteínas se utilizan para el crecimiento. El niño empieza a consumir sus proteínas como fuente de energía y empieza a bajar de peso. El cambio en el peso es inmediato, más no el de la talla, que esto se ve en el tiempo. Tenemos este caso de un niño que pesa 18 kilos y mide 117 centímetros. Yo no sé la edad del niño, no lo sé, porque si es un niño desnutrido, ¿qué podría pensar solamente midiendo la talla? ¿Qué edad tendrá este niño? ¿Qué edad creen que pueda tener este niño solamente mirando la talla? Porque lo que se ha alterado es el peso. ¿Qué edad tendrá? No, 7 años, ¿no? Por lo menos. Peso 18 kilos. A ver, chicos bellos. Ustedes buscan, según el percentil 50, a ver, 18, 16, 110, 45, 18, ya. Acá tenemos que este niño pesa 18 kilos y mide 117 centímetros. Esto que ven acá es 100, 110, perdón, 100, 105, 110. Lo que pasa es que soy ciega. Para esta clase traje mis lentes, pero los he dejado allá. La cosa es que este es 115, más 2 líneas, 117. Para 18 kilogramos le corresponde un percentil 3. El niño tiene desnutrición aguda.
Pero ustedes quieren saber cuánto debería pesar ese niño para la talla que tiene. Como la talla no se altera tan rápidamente, subimos y llegamos al percentil 50. Quiere decir que el niño debería pesar 20 kilogramos. El niño ha perdido 3 kilos. Aquí está. Según el percentil 50, para la talla de 115 centímetros le corresponde un peso de 20 kilogramos. Cada vez que ustedes quieran saber cuánto debería tallar, pesar o lo que fuere que están evaluando, diríjanse al percentil 50 y luego hacia la izquierda y van a obtener el dato que ustedes desean de lo esperado. Lo mismo sucede para los niños. Lo que acabamos de ver era de una niña. Este del niño era de 117 centímetros. El niño pesaba 18 kilos, estaba en el percentil 3. Si ustedes quieren saber el percentil 50, van hacia la izquierda y le corresponde 21 kilogramos. Este niño tiene un déficit de 3 kilos. Hablemos del índice de masa corporal. Es considerado como el mejor indicador del estado nutricional en los adolescentes, por su buena correlación con la masa magra, por ser sensible a los cambios en composición corporal con la edad. Se calcula de la misma manera que se calcula en el adulto. El peso en kilogramos entre la talla en metros al cuadrado. Si por ejemplo yo lo doy en centímetros, 140 centímetros lo convierten a 1.40 metros. Y más fácil de calcular es el peso entre la talla y nuevamente lo dividen entre la talla, para que no tengan que multiplicar la talla, o sea, elevar al cuadrado la talla y luego anotar tremenda cantidad, copiar el peso y dedicarse a copiar la talla. Una forma muy práctica y muy sencilla es el peso entre la talla y nuevamente lo dividen entre la talla y les sale el IMC. La gran diferencia con la del adulto es que el adulto tiene el IMC 28 idéntico para hombres y mujeres, pero en el caso de los adolescentes y de los niños, el IMC hay tablas para hombres y tabla para mujeres, es individualizado. Los puntos de corte definidos internacionalmente para clasificar el estado nutricional en adultos no son aplicables para el adolescente que no ha completado su desarrollo puberal. Ellos tienen sus propias tablas. Así es que existen diversas curvas para población de 0 a 18 años. Aun cuando ninguna cumple con las especificaciones, la recomendación actual es usar la tabla de MAD y colaboradores como patrón de referencia. Estas tablas fueron confeccionadas a partir de los datos del Centro Nacional de Estadísticas en Salud de los Estados Unidos. Y aun cuando el índice de masa corporal no ha sido validado como un indicador de delgadez o de desnutrición, en adolescentes constituye un índice de masa corporal y es aplicable en ambos extremos. Aquí está la tabla, tanto en hombres como en mujeres. Este es el caso de una niña de 12 años que pesa 42.95 kilos y mide 1,53 m. Ustedes dividen el peso entre la talla al cuadrado, que ya les expliqué, peso entre la talla y nuevamente entre la talla, y les va a salir 18.35. Van a su tabla y resulta que corresponde al percentil 50. Si les sale un valor, por ejemplo, en 21, está entre el percentil 50 y 85, y así lo ponen en la historia, entre el percentil 50-85. Aquí comparto dos casos de las tablas. Este es un niño de 12 años con un IMC de 17.87, que se corresponde al percentil 50. Y este otro niño también tiene 12 años, pero su IMC está en 14.75, está en el percentil 13. Este es un niño con desnutrición. IMC menor al percentil 5, como en el caso del niño en rojo, es indicativo de desnutrición. Y un IMC mayor al percentil 85, que les voy a mostrar en el caso de una niña, se considera riesgo de sobrepeso. Pero si a eso le agregan los pliegues y los perímetros, ya estamos hablando de obesidad.
Y es así que tenemos una niña de 12 años con un IMC de 25.95. Fíjense acá, por favor. 12 años, 25.95. Mujer, 12 años, 25.95. Está en el 95 percentil. Ahí les pongo en el audio que vayan a la tabla. Quiere decir, el IMC mayor al percentil 85 se considera riesgo de sobrepeso. Si a esto le unimos los pliegues, en este caso el pliegue tricipital, que es el más importante, junto al subescapular, 22.2 milímetros, que le corresponde el percentil 90, definitivamente esta niña no tiene riesgo de sobrepeso únicamente, ya que su percentil es más de 85, tiene 95, sino que tiene obesidad. Esta otra niña tiene un IMC en 18.35, que si van a la tabla le corresponde el percentil 50. Y esta otra tiene 14.75, que si van a la tabla es el percentil 3. Con la tabla, ustedes pesan a un niño, lo pesan y lo tallan y sacan peso entre la talla al cuadrado. Es muy sencillo. El valor que le sale, tienen que tener eso sí, su tabla. Si es mujer, se van al lado de la tabla. 11 años, buscan 11 años y más o menos tratan de ubicar el valor que ha obtenido de la niña. Puede ser que esté exactamente en cualquiera de los percentilos o puede ser que esté entre uno y otro. La cosa es que no debe ser menor de 5 ni mayor de 85. Se reserva la clasificación de obeso para aquellos adolescentes que además de tener un IMC mayor al percentil 85, tengan un exceso de grasa subcutánea objetivado por la medición de pliegues cutáneos, como quedó demostrado en la niña que tenía el pliegue tricipital en percentil 90. Por lo tanto, era una niña con obesidad. IMC entre percentil 5 y 15 requiere evaluación complementaria. Puede hacer que esté en riesgo de nutricional. Entre 15 y 85 se considera normal. Con relación a los pliegues cutáneos, es un indicador de masa grasa. Se debe medir en diferentes sitios. Los recomendados por la OMS sobre el pliegue tricipital y el subescapular. Pero hay otros, el suprailíaco, el abdominal, el muslo, el de la pierna. Se utilizan los calipers, en este caso el más usado es el caliper de Lange, y un evaluador entrenado, pero es bien sencillo, se mide en milímetros. Para medición del pliegue subescapular, que es el más importante, es por debajo de la escápula y en diagonal siguiendo la línea natural de la piel en un ángulo de 45 grados con la columna. Es muy sencillo y con la mano izquierda se coge la piel, así tal cual se arma el pliegue. La medición del pliegue tricipital, que es en la parte posterior del brazo, se mide primero el punto medio entre el acromion, que ahí lo ven en la imagen, es esta de acá, y el olecranon, que es la puntita que cuando uno se golpea pues le duele rico y a otros se ríen. Justamente en la mitad, exactamente en la mitad, miden y en la mitad se marca con un lápiz, que en el video se los he puesto, lo pueden ver el video, y allí se coloca, haciendo el pliegue, el caliper o calibrador o plicómetro. La medición obtenida debe ser comparada con tablas de referencia para edad y sexo. Los más recomendados son el tricipital y subescapular, y recuerden que mide la masa grasa. Aquí están las tablas de pliegue tricipital, tanto para adolescentes mujeres como adolescentes varones. ¿Sí está? Hombres y mujeres. Este es el tricipital y este es el subescapular, los dos pliegues más utilizados y recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Ejemplo, este es el caso de una mujer que tiene 12 años. Una mujer de 12 años con un pliegue tricipital de 22.2 milímetros, percentil 90. Esto de aquí ya me está induciendo a que es obesa, pero no puedo hacer diagnóstico aisladamente con pliegues ni con perímetros, ya se los dije. Tenemos que utilizar el peso y la talla. El perímetro braquial es muy sencillo, acromio, olecranon, exactamente la mitad, lo marcamos con un lápiz y de allí medimos el alrededor del brazo. Igualmente no se puede hacer diagnóstico, salvo en poblaciones que han sufrido de hambruna. Y el índice de masa corporal, o índice de Quetelet, esto es en adultos, divide el peso entre la talla al cuadrado, tanto en hombres como en mujeres, pero es muy importante tener cuidado
si la persona a quien le estamos midiendo ese IMC es un hombre musculoso o una mujer musculosa, porque puede tener un IMC mayor de 30, pero no es grasa, sino masa muscular. Aquí tenemos la clasificación de la OMS, que antes era el punto a partir de 20, pero debido a los modelos bajó incluso a 18. Tener presente que a partir de los 35 años, por cada 10 años que pasa, se aumenta un punto el IMC. Es así que entre 35 y 45 hablamos no de 25, sino de 26 como límite de normalidad, y entre 55 y 65 le correspondería 28. Y entre 45 y 55 le correspondería 27. El índice cintura-cadera antes era muy utilizado. En general no debía pasar de 1, porque había más riesgo cardiovascular. Ahora los estudios no lo utilizan, se dedican solamente a medir el perímetro abdominal, que es la lectura de esta semana, que les voy a evaluar. Utilizan 1 centímetro, esto es lo más utilizado a nivel mundial, solamente el perímetro abdominal, que mide exactamente la grasa visceral, se correlaciona perfectamente con la grasa visceral. Nosotros nos correlacionamos con esos estudios que realizó la Federación Internacional de Diabetes con sede en Europa, donde nos asemejamos a las mediciones de los sudasiáticos hasta que tengamos nuestras propias medidas. Ninguna de las mujeres debe tener una cintura igual o mayor a 80 centímetros y ningún varón debe tener una cintura mayor o igual a 90 centímetros, porque tendríamos más riesgo para diabetes y enfermedad cardiovascular. El tejido adiposo intraabdominal, recuerden que produce exceso de ácidos grasos libres. Recordemos que el adipocito tolera hasta 8 veces su volumen para guardar ácidos grasos libres. Después de esa cantidad, el ácido graso libre va y se coloca en los receptores de insulina. Y cuando la insulina viene a introducir la glucosa, no puede, porque el ácido graso libre ya lo engañó. En lugar de fosforilar en la tirosina, el ácido graso libre fosforiló en la serina. La obesidad central o visceral va a producir el famoso síndrome metabólico, triglicéridos altos, HDL bajo, hipertensión arterial e hiperglicemia. Diabetes y enfermedad cardiovascular son también consecuencias de este síndrome metabólico. Y finalmente, las pruebas de laboratorio solamente lo utilizamos en estados deficitarios clínicos. Por ejemplo, para medir la cantidad de proteínas que tenemos en el cuerpo, tenemos que valernos de la albúmina, jamás de las proteínas totales. Medimos la albúmina sérica o plasmática. En el caso de tener determinados déficits, debemos dividir si las pruebas que queremos van a ser estáticas o van a ser dinámicas o funcionales. Ejemplo de estáticas, tenemos la medición de un nutriente en el líquido o tejido biológico como el pelo, saliva, líquido amniótico, y la excreción urinaria, donde podemos medir los minerales, vitaminas hidrosolubles y las proteínas. Dentro de los minerales, el que se mide, y ustedes ya lo han estudiado perfectamente bien, es el yodo con la yoduria en 24 horas, para ver el déficit de yodo de este individuo. Las pruebas funcionales dinámicas pueden medir metabolitos, medición de cambios en la actividad de componentes enzimáticos, y también a través de determinadas funciones funcionales o conductuales derivadas de un nutriente específico. La valoración del estado proteico, recordemos que la mayor cantidad de proteínas se encuentra en el músculo esquelético, casi el 50%, y una pequeña cantidad en forma de proteínas viscerales. 3 son los tipos de análisis que se consideran para valorar nuestro estado proteico. Las proteínas somáticas a través de la albúmina, la excreción de metabolitos en orina y el más utilizado, el balance nitrogenado, que en una de las clases se los voy a enseñar incluso con sus fórmulas, si mal no recuerdo, en la próxima semana. Y finalmente, vamos a suponer que ustedes no se quieren pesar, tallar, no tienen el glicómetro, no tienen el perímetro braquial, están apurados y quieren saber cuánto de grasa tiene su cuerpo, así de rápido. Se suben a estos aparatos modernos, que son los impedanciómetros, que van a medir en forma indirecta la grasa, porque la grasa es un pésimo conductor de la electricidad. Entonces, la impedancia bioeléctrica se considera uno de los métodos más exactos y accesibles para medir la grasa corporal. Es una técnica utilizada para medir la composición corporal a través de la conducción de la corriente eléctrica, que obviamente se va a hacer básicamente sobre todo lo que es líquido, la sangre en especial, los músculos que contienen la sangre, más no sobre la grasa porque es un pésimo conductor. La corriente que pasa por nuestro cuerpo no se siente, es muy débil.
La conductividad de la sangre o la orina es alta, el músculo es intermedia y de los huesos, grasa o aire es baja. Tal conductividad eléctrica es mayor en el tejido magro respecto al tejido adiposo, ya que el primero contiene prácticamente casi todo el agua y los electrolitos del cuerpo. La grasa corporal, como les mencioné, tiene poca conductividad eléctrica. En consecuencia, es sobre la masa magra que contiene la sangre, los electrolitos y todos los fluidos que es posible medir la impedancia a partir del agua. El porcentaje de grasa se mide a través de 5 factores: resistencia eléctrica, la altura, el peso del individuo, la edad y el sexo o género. Este es un impedanciómetro o pletismógrafo antiguo, donde la persona tenía que estar con los electrodos, tenía que tener ciertas características, las piernas flexionadas, los brazos en 45 grados, y no debía haber ingerido ningún alimento, ni haber hecho ejercicios por lo menos 12 horas antes, y no tampoco debía haber tenido fiebre previamente, y el ambiente donde se realizaba esta prueba debía tener una temperatura aproximada de 35 grados. Todo eso fue obviado con los impedanciómetros modernos, que incluso sacan la cantidad de grasa y otros valores corporales en un papel térmico, y el paciente o cualquier individuo puede tener el porcentaje de grasa en breves segundos. Y con esto, queridos alumnos, una vez más hemos terminado una de sus clases.